la región Arequipa. Ahí, como comentaba hace unos minutos, los casos de contagios han aumentado. En la última semana se ha pasado de 16.844 casos a 22.121 y de 407 personas fallecidas a 541. La historia se va repitiendo, ¿no? Hospitales colapsados, no hay camas, no hay oxígeno, las personas ni siquiera tienen opción a la atención en los hospitales y se había prometido que ya la semana pasada iba a comenzar a operar un hospital temporal, un hospital de campaña. Eso lo había dicho el MINSA. Sin embargo, aún no ha sido entregado y estamos hablando de que el tiempo corre y las vidas importan. Ángel María Manrique es jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa y nos va a dar detalles de lo que está sucediendo en esta región. Señor Manrique, muy buenas tardes. A ver, Tatiana, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Por favor, señor Manrique, cuéntenos qué es lo que está pasando en la región, qué está pasando en los hospitales y la urgencia de ya tener este hospital de campaña. Como bien lo adviertes, Mabel, el último fin de semana ha sido muy crítico para Arequipa. Solamente en estos últimos 3 días tenemos 51 fallecidos y ya el número de contagiados supera al día de hoy más de 23.800 casos. El problema, como bien lo advertían ustedes, es que no se cuenta con una información oficial que permita justamente advertir a las autoridades, tanto a nivel nacional como regional, de la gravedad de este problema, porque cuando uno revisa la sala situacional del Ministerio de Salud, advierte que solamente se tendría en Arequipa 9.200 casos, cuando en la práctica estamos superando más de los 23.800 casos. Y lamentablemente ya nuestro número de muertos ha llegado a 541 personas fallecidas. Señor Manrique, discúlpeme, ¿y de dónde saca usted esa cifra de 23.000 personas de casos positivos? Justamente, Mabel, esta es la información que se registra en la Gerencia Regional de Salud, del gobierno regional. O sea, el mismo Estado peruano te da una información desde el Ministerio de Salud y otra información desde la Gerencia Regional de Salud, lo cual efectivamente nos preocupa como Defensoría del Pueblo, dado de que no se dimensiona la gravedad de la situación del equipo. Sí, eso pasa mucho, ¿no? La Direza da una cifra, inclusive de fallecidos, y las cifras oficiales del MINSA dan otra, y es preocupante, Tatiana. Sí, es que llama justamente mucho la atención ese incremento exponencial de personas contagiadas, sobre todo porque Arequipa es una de las 7 regiones que se mantiene en cuarentena. Entonces, ¿qué faltan? ¿Políticas, faltan recursos o falta un mayor acatamiento de la población también para quedarse en casa cumpliendo estas medidas? ¿Necesitan salir a la calle? Cuéntanos un poco de cómo está la situación. Está muy complicada, Tatiana. Se suman muchos problemas que lamentablemente afectan los derechos de las personas. Fíjate, han pasado 120 días y aún el gobierno regional no entrega el 100% del hospital COVID porque inició un proceso de adecuación y lamentablemente aún no termina la obra, ni tampoco el Ministerio de Salud, que se comprometió al 30 de junio a entregar el hospital de campaña a cargo del PRONIS, y lamentablemente hasta la fecha, Tatiana, no entra en operación, porque además lo que se requiere en la región de Arequipa es personal de salud. El día de ayer, como Defensoría del Pueblo, se nos ha reportado de que el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Honorio Delgado ha contraído el COVID. Y lamentablemente los médicos de la UCI están en este momento pasando las pruebas y van a tener un periodo de cuarentena, con lo cual los pacientes de la unidad de cuidados intensivos del hospital COVID en este momento no tienen personal para ser atendidos. El Ministerio de Salud se comprometió a la semana anterior ya a habilitar el hospital de campaña, traer el personal médico y asistencial para atender a los pacientes y lamentablemente hasta la fecha no tenemos respuesta. Entonces estamos hablando de 2 elementos protagónicos que están fallando. Es el MINSA, por un lado, el gobierno central, que hasta ahora no coloca ya no está operativo el hospital de campaña, sino también el gobierno regional. Y hay un problema grave con el gobierno regional porque no ha ejecutado ni la mitad del presupuesto que se le había otorgado para luchar contra el COVID-19.
Así es, Tatiana. A partir de las supervisiones que nosotros hemos hecho hace 3 semanas, justamente sobre el tema del presupuesto, advertíamos de que no se está actuando de manera eficiente con la asignación de los recursos públicos y lamentablemente esa mala gestión está poniendo y está costando la vida de personas. Pero no solamente este problema se da desde el nivel regional, sino también, como bien lo señalas, desde el Ministerio de Salud. Así que invocamos como Defensoría del Pueblo a acelerar ya la implementación de estos hospitales para que no sigamos padeciendo más muertes en la región. Pero hay otro problema adicional, Tatiana. Sí. Lamentablemente los problemas no se dan solamente en los hospitales. Ya como Defensoría del Pueblo hace 3 semanas habíamos hecho una supervisión en los centros de atención residencial para adultos mayores, albergues. Este fin de semana, lamentablemente, el centro de atención residencial de San Jesús, de 44 adultos mayores, han fallecido 5, y lamentablemente tenemos a 38 con COVID positivo. Esto implica de que desde el Ministerio de la Mujer, como órgano rector de todos estos centros de atención residencial de los adultos mayores, tiene que fortalecer su estrategia de supervisión, porque lamentablemente es los adultos mayores la población más vulnerable en esta pandemia y no se están cumpliendo con los protocolos necesarios para salvaguardar la vida de esta población. Así es, si bien son centros privados, particulares, es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quien debe ver el correcto protocolo y la correcta seguridad que se le da a los adultos mayores. Señor Manrique, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad es que es una grave advertencia la que usted está haciendo y esperemos que tanto el gobierno central como el gobierno regional reaccionen rápidamente para que la atención adecuada pueda llegar inmediatamente a los arequipeños. Esta es una carrera contra el tiempo y aquí no estamos hablando de más contagios, estamos hablando además de más personas fallecidas porque no tienen acceso a la salud. Solamente una última consulta. ¿Cómo estamos de oxígeno en Arequipa? Ya lo habíamos advertido como Defensoría del Pueblo, Mabel, a través de nuestro mapa de oxígeno, de que en el caso de Arequipa solamente nos queda hasta 5 días de abastecimiento de oxígeno. La semana pasada los hospitales de salud ya no tenían el abastecimiento necesario, por eso también es sumamente importante que Salud Lima tenga una atención prioritaria a los hospitales de salud, porque lamentablemente están teniendo problemas de abastecimiento, y como los hospitales también ya han llegado a su límite, Mabel, lo que están haciendo es derivar justamente a las personas a sus domicilios para que consigan su balón de oxígeno y recibir tratamiento en su domicilio. Y eso lo que hace es generar especulación respecto de los balones de oxígeno, así como también el oxígeno propiamente dicho, que es además la medicina que tiene que atenderse a estos pacientes. Entonces, ante los hospitales colapsados, los pacientes no pueden ser atendidos debidamente, llegan a sus domicilios y están buscando oxígeno, que lamentablemente una sola empresa provee este medicamento. Entonces, la situación se vuelve cada día más crítica y necesitamos justamente la intervención con los compromisos que ha asumido el gobierno nacional y un trabajo mucho más eficiente con el gobierno nacional para salvaguardar la vida de las personas en la región Arequipa. Así es, no puede esperar más, señor Manrique. Muchísimas gracias por esta comunicación con RPP. 7:30, pausa y regresamos.